El fuego se elevaba hacia el cielo nocturno de Veracruz como una oración ardiente. Las llamas devoraban la madera de cedro y caoba de la hacienda del coronel Sebastián Mendoza y Altamirano, iluminando la noche con un resplandor que podía verse a kilómetros de distancia. Mientras la estructura se derrumbaba sobre sí misma en una lluvia de chispas y cenizas, dos hombres observaban desde la seguridad del bosque cercano. Eran hermanos, sus rostros endurecidos por años de trabajo forzado bajo el sol mexicano, pero en sus ojos brillaba algo que no habían sentido en mucho tiempo, un destello de justicia en un mundo que les había negado hasta la más básica dignidad. No eran sus nombres de bautizo los que susurraban entre ellos, sino los que les habían impuesto Tomás y Ricardo, esclavos en un México donde la esclavitud estaba oficialmente abolida, pero que persistía en las sombras de las grandes haciendas, especialmente en aquellas pertenecientes a hombres poderosos como el coronel. México en 1841 vivía tiempos tumultuosos. 30 años después de su independencia de España, la joven nación se debatía entre diferentes visiones de lo que debería ser. Las 7 leyes constitucionales habían establecido un gobierno centralista que favorecía a las élites conservadoras, mientras que varios estados se rebelaban exigiendo mayor autonomía. En este panorama de inestabilidad política, las antiguas estructuras sociales coloniales persistían con tenacidad. La esclavitud, aunque formalmente abolida por José María Morelos y Pavón en 1813 y luego por el presidente Vicente Guerrero en 1829, continuaba existiendo bajo diversas formas de servidumbre, especialmente en las regiones más alejadas del escrutinio gubernamental. Los hacendados, muchos de ellos con conexiones militares o políticas, mantenían a hombres y mujeres en condiciones que poco se diferenciaban de la esclavitud formal, amparándose en sistemas de deudas perpetuas o simplemente en el poder que les otorgaba su posición social y la distancia de la capital. En la costa de Veracruz, la hacienda La Esperanza del coronel Sebastián Mendoza y Altamirano era un pequeño reino. Veterano condecorado de las guerras de independencia, el coronel había recibido estas tierras como recompensa por su lealtad a la causa mexicana, aunque su verdadera lealtad, como descubrirían muchos, era principalmente hacia sí mismo. La hacienda producía café, azúcar y tabaco para exportación, cultivos que requerían una mano de obra numerosa y constante. Para asegurarla, el coronel mantenía a varias familias en condiciones de servidumbre perpetua, entre ellas a los hermanos Tomás y Ricardo León, descendientes de esclavos africanos que habían sido traídos a México durante el período colonial. Tomás, el mayor de los hermanos, tenía 35 años cuando ocurrieron los eventos que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. Era un hombre alto y fuerte, con manos callosas y una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha, resultado de un castigo por haber dejado caer una cesta de granos de café durante la cosecha años atrás. A pesar de las dificultades de su vida, Tomás mantenía una dignidad inquebrantable, algo que el capataz de la hacienda, Ernesto Fuentes, consideraba una provocación constante. Ricardo, 5 años menor, era más delgado y ágil, con una inteligencia aguda que había aprendido a disimular frente a sus amos. Mientras Tomás trabajaba principalmente en los campos, Ricardo había sido asignado a las caballerizas, donde su habilidad con los animales era valorada, aunque nunca reconocida abiertamente. Ambos hermanos habían nacido en la hacienda, hijos de padres que también habían vivido y muerto allí. Nunca habían conocido la libertad formal, pero mantenían viva la memoria de sus antepasados a través de historias susurradas en las noches, en el barracón donde vivían hacinados con otras familias. Su madre les había enseñado palabras en yoruba, fragmentos de un idioma que conectaba con una tierra que nunca conocerían. Su padre les había inculcado un sentido de dignidad que trascendía su condición. Pueden encadenar tu cuerpo, les decía, pero nunca tu espíritu, a menos que tú mismo entregues la llave. Los hermanos habían formado sus propias familias dentro de los confines de la hacienda. Tomás estaba unido a Carmela, una mujer menuda pero de voluntad férrea, con quien tenía 3 hijos, 2 varones,
Miguel y Gabriel, y una hija, Lucía, que acababa de cumplir 15 años. Ricardo había encontrado en Mercedes, una mujer de origen mixteco, que había llegado a la hacienda siendo niña, una compañera que compartía tanto su dolor como sus escasos momentos de alegría. Juntos tenían una hija, Isabel, de 14 años. La vida en la hacienda seguía un ritmo implacable, marcado por el trabajo de sol a sol, con apenas el domingo por la tarde libre para asistir a la misa que ofrecía un sacerdote itinerante en la pequeña capilla de la propiedad. El coronel Mendoza, como muchos hacendados de su época, se consideraba un hombre piadoso y justo que proporcionaba a su gente, como llamaba a quienes mantenía en servidumbre, alimento, vestido y refugio a cambio de su trabajo. Que ese trabajo fuera extenuante y apenas remunerado con lo mínimo para sobrevivir no parecía contradecir, en su mente, su autoimagen de patrón benevolente. En realidad, la vida en la hacienda había empeorado considerablemente en los últimos años. La esposa del coronel, doña Catalina, había fallecido 5 años antes debido a fiebres, dejándolo solo con sus 2 hijas, Mariana, de 18 años, y Elena, de 16. La pérdida había endurecido al coronel, quien se había refugiado en el alcohol y en un catolicismo severo y punitivo que predicaba la obediencia como la mayor virtud. Sus hijas, criadas inicialmente bajo el cuidado más suave de su madre, ahora soportaban el peso de las expectativas de un padre que veía en ellas posibles alianzas matrimoniales para aumentar su poder e influencia. El detonante de los eventos que llevaron al incendio comenzó en una tarde de abril de 1841, cuando el calor húmedo de Veracruz pesaba sobre los campos de la hacienda como una manta sofocante. Lucía, la hija de Tomás, había sido asignada recientemente a trabajar en la casa principal como ayudante en la cocina. La cocinera principal, doña Ramona, una mujer mayor que había servido a la familia Mendoza durante décadas, había solicitado ayuda adicional, y el capataz había elegido a Lucía por su apariencia limpia y su carácter dócil. Para la familia de Tomás, este cambio representaba una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, el trabajo en la casa era físicamente menos exigente que en los campos. Por otro, significaba estar bajo la mirada constante de los amos, expuesta a sus caprichos. Aquella tarde Lucía regresó al barracón más tarde de lo habitual. Cuando finalmente entró, su madre notó de inmediato que algo no estaba bien. La niña, normalmente vivaz a pesar de las circunstancias de su vida, mantenía la mirada fija en el suelo, y cuando Carmela intentó abrazarla, se estremeció visiblemente. Después de mucha insistencia, Lucía reveló entre lágrimas que el coronel la había acorralado en un pasillo deshabitado de la casa, tocándola de formas que la habían hecho sentir sucia y asustada. «Me dijo que era un privilegio», susurró Lucía, y que si quería seguir trabajando en la casa, debía complacerlo sin decir una palabra a nadie. La noticia cayó sobre Tomás como un rayo, paralizándolo momentáneamente. Cuando pudo reaccionar, su primer instinto fue dirigirse a la casa principal para confrontar al coronel, pero Carmela lo detuvo, aferrándose a sus brazos con todas sus fuerzas. «Te matarán», le dijo con una certeza nacida del conocimiento profundo de las reglas no escritas que gobernaban sus vidas. «Te matarán», y luego, «¿qué será de nosotros?». Tomás pasó la noche en vela, desgarrado entre la rabia y la impotencia, consciente de que su esposa tenía razón. Al amanecer tomó la decisión de hablar con el capataz, Ernesto Fuentes, para solicitar que su hija fuera reasignada a los campos o a cualquier otra tarea lejos de la casa principal. Fuentes escuchó la solicitud con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. «¿Y por qué debería hacerlo?», preguntó, apoyándose en el poste de madera que sostenía el techo del cobertizo donde guardaban las herramientas. «La niña fue elegida por su capacidad. ¿O estás sugiriendo que hay otro motivo?». La pregunta era una trampa, y Tomás lo sabía. Acusar directamente al coronel sería firmar su propia sentencia de muerte, o al menos de castigo severo. «Mi hija no está acostumbrada al trabajo de la casa», respondió finalmente Tomás, midiendo cada palabra. «Creo que sería más útil en los campos,
donde ya sabe qué hacer. Fuentes lo observó durante un largo momento antes de responder. Tu hija estará donde el coronel decida que debe estar, y si valoras tu posición aquí, no volverás a cuestionar las decisiones que se toman. Ahora, vuelve al campo antes de que decida que necesitas un recordatorio de tu lugar. La amenaza era clara, y Tomás no tuvo más remedio que retirarse. Esa noche, compartió lo sucedido con su hermano Ricardo, buscando consejo o consuelo. Para su sorpresa, Ricardo guardó un silencio tenso durante varios minutos antes de confesar que Isabel, su propia hija, había experimentado situaciones similares con el hijo del capataz, Javier Fuentes, un joven de 20 años que seguía los pasos de su padre en la administración de la hacienda. No quería decírtelo, explicó Ricardo, su voz apenas audible para evitar que otras personas en el barracón escucharan. Isabel me hizo prometer que guardaría el secreto. Tiene miedo, y con razón. Javier le dijo que si hablaba, me enviarían a trabajar a las minas de plata en Zacatecas, y sabes lo que eso significa. Las minas de plata eran conocidas como tumbas para los trabajadores. Pocos sobrevivían más de unos años en las condiciones brutales de trabajo subterráneo, expuestos a gases tóxicos y al colapso constante de los túneles mal asegurados. Era una amenaza efectiva. Los hermanos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos hasta que Tomás finalmente habló. Esto no puede continuar, Ricardo. Nuestras hijas, nuestros hijos. ¿Qué futuro les espera aquí? Yo ya he vivido lo suficiente para saber que nada cambiará por sí solo. ¿Qué sugieres?, preguntó Ricardo, aunque algo en sus ojos sugería que ya anticipaba la respuesta. Debemos irnos, respondió Tomás. Escapar. Hay comunidades de cimarrones en las montañas, gente como nosotros que ha huido y vive en libertad. Ricardo negó lentamente con la cabeza. Los perros, los cazarrecompensas. No llegaríamos muy lejos, y lo sabes. La última familia que intentó escapar fue traída de vuelta en pedazos. Tenía razón. 3 años antes, la familia Ortiz, padre, madre y 2 hijos pequeños, había intentado huir durante una noche de tormenta. Fueron capturados 3 días después. El padre fue azotado hasta la muerte frente a todos los trabajadores de la hacienda como ejemplo. La madre separada de sus hijos y vendida a otra hacienda en Tabasco, y los niños reasignados a diferentes familias dentro de la propiedad, con la prohibición de mencionar siquiera sus verdaderos padres. La lección había sido clara y brutal. Las siguientes semanas fueron un descenso gradual hacia un abismo de desesperación y rabia contenida. Lucía seguía trabajando en la casa principal, regresando cada noche más silenciosa y retraída. Isabel, por su parte, había comenzado a evitar ciertas áreas de la hacienda donde sabía que podría encontrarse con Javier Fuentes. Tanto Tomás como Ricardo intentaban proteger a sus hijas como podían, asegurándose de que nunca estuvieran solas si era posible, pero las demandas de trabajo y la estructura de poder en la hacienda hacían que sus esfuerzos fueran insuficientes. El punto de quiebre llegó en una noche de mayo, cuando una tormenta tropical azotaba la costa de Veracruz. Los relámpagos iluminaban el cielo con furia, y el viento aullaba entre los árboles, arrancando hojas y ramas pequeñas. En el barracón, la mayoría de las familias intentaban dormir a pesar del estruendo, acostumbradas a las inclemencias del clima en esa región. Tomás y Carmela notaron la ausencia de Lucía casi al mismo tiempo, incorporándose en sus esteras con alarma. La niña debería haber regresado de la casa principal hacía horas. Sin decir una palabra, Tomás se levantó y tomó su poncho de lana gruesa. Carmela intentó detenerlo, pero esta vez la determinación en los ojos de su marido le indicó que sería inútil. Tomás salió al temporal, el agua golpeándole el rostro con fuerza mientras se dirigía hacia la casa principal. A mitad de camino se encontró con Ricardo, quien también se había aventurado bajo la lluvia buscando a Isabel, que tampoco había regresado esa noche. Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de un entendimiento terrible antes de continuar juntos hacia la casa. Se acercaron con cautela,
conscientes de que su presencia no autorizada cerca de la residencia del coronel podría acarrearles severos castigos. A través de las ventanas iluminadas por lámparas de aceite, vislumbraron lo que parecía ser una celebración. El coronel había invitado a varios hacendados vecinos y oficiales militares para una cena que, evidentemente, se había extendido hasta altas horas de la noche. Rodearon la casa hacia la entrada de servicio, donde encontraron a doña Ramona sentada en un banco, fumando un delgado cigarrillo bajo el alero que la protegía de la lluvia. Al verlos, la anciana no mostró sorpresa, sino más bien una triste resignación. «No deberían estar aquí», dijo, su voz ronca por el humo y los años. «Nuestras hijas», comenzó Tomás, «Lucía e Isabel, ¿dónde están?» Doña Ramona dio una larga calada a su cigarrillo antes de responder. El coronel ordenó que las chicas sirvieran el licor a los invitados después de la cena. Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego, algunos de los caballeros mostraron interés particular en ellas. El coronel consideró apropiado complacer a sus invitados. Las implicaciones de sus palabras golpearon a los hermanos con la fuerza de un puño físico. Tomás dio un paso hacia la puerta, pero Ricardo lo sujetó del brazo. «No podemos entrar así», susurró con urgencia. «Hay guardias armados, nos matarán antes de que podamos encontrarlas». «¿Y qué sugieres?», respondió Tomás, su voz temblorosa de ira apenas contenida. «Que esperemos aquí mientras ellos...» No pudo terminar la frase. Doña Ramona los observaba con ojos que habían visto demasiado durante su larga vida al servicio de familias poderosas. «Las chicas están en el ala este», dijo finalmente, «donde están las habitaciones de huéspedes, pero hay guardias en los pasillos y los perros en el patio. No podrán llegar a ellas esta noche». Los hermanos se miraron, atrapados en una imposibilidad cruel. Finalmente, Ricardo habló. «Volveremos al barracón, pero esto no quedará así». Regresaron bajo la lluvia, que ahora parecía haberse intensificado, como si el cielo mismo compartiera su dolor y su rabia. En el camino no intercambiaron palabras, cada uno sumido en pensamientos sombríos que cristalizaban lentamente en una resolución peligrosa. A la mañana siguiente, Lucía e Isabel fueron enviadas de regreso al barracón. Sus familias las recibieron con un silencio protector, evitando preguntas que solo aumentarían su dolor. Las niñas se refugiaron en sus esteras, envolviéndose en mantas a pesar del calor, como si intentaran crear una barrera física entre ellas y el mundo. Tomás y Ricardo observaron a sus hijas, el dolor transformándose en una determinación implacable. Esa noche, cuando la mayoría de los habitantes del barracón dormían, los hermanos se reunieron en la esquina más alejada del edificio, hablando en susurros. Les acompañaba Martín, un hombre mayor que había vivido toda su vida en la hacienda y que conocía mejor que nadie cada rincón de la propiedad. Martín había sido amigo de su padre y había visto crecer a los hermanos. Ahora, con el cabello blanco y las manos nudosas por la artritis, ofrecía lo único que podía: conocimiento. «Hay un momento», explicó Martín, «justo antes del cambio de guardia, cuando la vigilancia es más débil. Los guardias de la noche están cansados y los de la mañana aún no están completamente alertas. Es apenas un instante, pero existe». Los hermanos asintieron, absorbiendo cada palabra del anciano. «La casa tiene 3 entradas principales, más las de servicio», continuó Martín. «Durante la época de lluvias, como ahora, la madera se hincha con la humedad. Las puertas del ala oeste, cerca de la bodega, son las que peor cierran. A veces, ni siquiera echan la llave porque saben que están tan deformadas que nadie podría abrirlas desde fuera sin hacer ruido». «¿Y los perros?», preguntó Ricardo. «Los perros responden a Javier Fuentes. Él los alimenta personalmente cada noche. Si alguien más se acerca, atacarán sin duda». «Pero hay hierbas». Martín dudó un momento antes de continuar. «Hierbas que pueden mezclarse con carne para hacer que un perro duerma profundamente. Mi abuela conocía estas cosas y me enseñó. Puedo conseguirlas». Tomás y Ricardo intercambiaron una mirada.
Lo que estaban contemplando iba más allá de una simple fuga. Era una rebelión, un acto de desafío que, si fallaba, significaría una muerte segura y dolorosa, no solo para ellos, sino posiblemente para sus familias enteras. «¿Qué hay de las familias?», preguntó Tomás. «Si hacemos esto, después no habrá vuelta atrás». «Conozco a alguien», dijo Martín después de un largo silencio. «En Córdoba, un arriero UUAA que hace la ruta hasta Puebla cada mes. Es un hombre bueno, con sangre mezclada como nosotros. Podría ayudar a mover a las mujeres y los niños si tuviera una buena razón para arriesgarse». «¿Una buena razón como qué?», inquirió Ricardo. «Como oro», respondió simplemente el anciano. «El coronel guarda monedas de oro en un cofre en su despacho. No muchas, pero suficientes para comprar ayuda y silencio». La planificación continuó durante días, siempre en susurros, siempre con la cautela de quienes saben que están rodeados de ojos y oídos que podrían traicionarlos. Martín proporcionó información detallada sobre la casa, los horarios de los guardias, la ubicación exacta del despacho del coronel. Ricardo, que trabajaba en las caballerizas, comenzó a observar con atención renovada los hábitos de Javier Fuentes con los perros guardianes. Tomás, por su parte, estableció contacto discreto con el arriero mencionado por Martín, un hombre llamado Felipe Montes que efectivamente hacía la ruta entre Veracruz y Puebla una vez al mes. Felipe escuchó la propuesta con recelo inicial. Ayudar a esclavos fugitivos era un delito castigado severamente, y el coronel Mendoza tenía suficiente influencia para hacer que lo persiguieran hasta en Ciudad de México si era necesario. Sin embargo, la mención del oro despertó su interés, y quizás también algo en la historia de los hermanos tocó alguna fibra moral en él, porque finalmente accedió a ayudarlos, estableciendo condiciones claras. Necesitaría la mitad del oro por adelantado, y solo podría transportar a mujeres y niños, no a hombres adultos que llamarían más la atención. «¿Y ustedes?», preguntó Felipe a los hermanos cuando se reunieron discretamente cerca del camino principal, fuera de la vista de la hacienda. «¿Qué harán después?». Ni Tomás ni Ricardo respondieron directamente, pero algo en sus ojos le dijo al arriero todo lo que necesitaba saber. «Entiendo», dijo Felipe asintiendo lentamente. «Cuando los hombres son llevados más allá de su límite, pasan cosas. Solo asegúrense de que sus familias estén lejos antes de que esas cosas ocurran». El plan se cristalizó en los días siguientes. Felipe pasaría con su caravana cerca de la hacienda 3 noches después. Mientras los guardias fueran distraídos, las mujeres y los niños serían escondidos entre las mercancías. El arriero los llevaría hasta Puebla, donde serían recibidos por contactos que los ayudarían a llegar a comunidades de cimarrones en las montañas de Oaxaca. Mientras tanto, Tomás y Ricardo se encargarían de distraer a los guardias de una forma que asegurara que nadie los perseguiría de inmediato. La noche elegida llegó con una calma inquietante. El cielo estaba despejado y una luna llena iluminaba los campos de café con una luz plateada que parecía casi sobrenatural. En el barracón, las familias de los hermanos esperaban con bultos pequeños que contenían sus escasas posesiones. Carmela sostenía a Lucía contra su pecho, mientras Mercedes intentaba calmar a Isabel, que temblaba incontrolablemente. Los hijos varones de Tomás, Miguel y Gabriel, permanecían en silencio, sus jóvenes rostros mostrando una comprensión más allá de sus años. «Recuerden», dijo Tomás dirigiéndose a su esposa e hijos, «sigan a Felipe sin cuestionar, hagan exactamente lo que él diga. En Puebla encontrarán a una mujer llamada Soledad, que los guiará el resto del camino». «¿Y tú?», preguntó Carmela, aunque la respuesta estaba escrita en los ojos de su marido. «¿Cuándo nos encontraremos?». Tomás acarició el rostro de su esposa con una ternura que contradecía la dureza de sus manos. «Pronto», mintió. «Ricardo y yo tenemos que asegurarnos de que nadie los siga. Nos reuniremos con ustedes cuando sea seguro». Ricardo, mientras tanto, se despedía de Mercedes e Isabel de manera similar, con promesas que ambos sabían que probablemente nunca se cumplirían. El dolor de la separación se mezclaba con la urgencia del momento, creando un nudo en el pecho que apenas les permitía respirar.
Martín entró al barracón, su figura encorvada moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. «Es hora», anunció. «Felipe está esperando en el punto acordado». Los siguientes minutos fueron un borrón de movimientos silenciosos y corazones acelerados. Las familias se deslizaron entre las sombras, guiadas por Martín, quien conocía cada sendero oculto, cada punto ciego en la vigilancia de la hacienda. Llegaron a un claro en el bosque cercano, donde Felipe esperaba con 3 carromatos cargados de mercancías. Sin perder tiempo, el arriero ayudó a esconder a las mujeres y los niños entre sacos de grano y cajas de herramientas, cubriéndolos con lonas para ocultarlos de miradas indiscretas. Las despedidas finales fueron breves y desgarradoras. Tomás abrazó a cada uno de sus hijos, susurrándoles palabras de aliento y orgullo. Cuando llegó el turno de Lucía, la sostuvo un momento más largo, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de su rostro. «Serás libre», le prometió. «Vivirás una vida donde nadie pueda tocarte sin tu permiso, donde tu cuerpo sea solo tuyo». Lucía asintió, las lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz de la luna. Ricardo se despidió de Isabel de manera similar, jurándole que lo que había sufrido no quedaría sin respuesta, que habría justicia, aunque él no viviera para verla reconstruir su vida en libertad. Finalmente, cuando todos estaban escondidos y los carromatos listos para partir, los hermanos entregaron a Felipe un pequeño saco que tintineaba con el peso de las monedas de oro que Martín había ayudado a sustraer del despacho del coronel la noche anterior, durante una distracción cuidadosamente orquestada. «Que Dios los acompañe», dijo Felipe, guardando el saco entre sus ropas, «y que encuentren la paz que buscan». Los hermanos observaron cómo la caravana se alejaba, perdiéndose en la oscuridad del camino hacia Córdoba. Cuando el último sonido de ruedas se desvaneció en la distancia, se miraron el uno al otro con una resolución sombría. «Ahora», dijo Tomás simplemente. Regresaron a la hacienda por rutas separadas. Martín los esperaba cerca del granero con información crucial. El coronel había organizado otra pequeña reunión esa noche, menos numerosa que la anterior, pero igualmente exclusiva. Entre los invitados se encontraba Javier Fuentes, quien había dejado a un subordinado a cargo de los perros guardianes. El momento no podría haber sido más propicio. Los hermanos siguieron el plan meticulosamente. Ricardo se dirigió primero a las caballerizas, donde preparó las mezclas de hierbas que Martín había reunido. Con el pretexto de llevar agua a los perros, logró administrarles el somnífero sin despertar sospechas. Mientras tanto, Tomás se deslizó hacia los depósitos de combustible, donde se almacenaba el aceite para las lámparas y el queroseno utilizado en diversas tareas de la hacienda. Cuando los perros comenzaron a mostrar signos de somnolencia, Ricardo dio la señal convenida. 3 ulular suave, como el de un tecolote, la pequeña lechuza local que habitaba los bosques cercanos. Tomás respondió de la misma manera, indicando que estaba en posición. La casa principal de la hacienda era una estructura impresionante, construida principalmente en madera de cedro y caoba, con tejas de barro en el techo. Décadas de sol tropical y lluvias intensas habían secado la madera hasta convertirla en un material altamente inflamable. El plan de los hermanos era simple en su concepción, aunque terriblemente arriesgado en su ejecución. Iniciarían un incendio en el ala oeste, la más alejada de las habitaciones donde se encontraban el coronel y sus invitados, creando una distracción lo suficientemente grande como para que todos los guardias acudieran a combatir las llamas. En medio del caos, entrarían a la casa para confrontar directamente al coronel y a Javier Fuentes. Lo que no habían previsto era la rapidez con la que el fuego se extendería. Cuando Tomás derramó el queroseno en la base de la pared exterior del ala oeste y arrojó una lámpara de aceite encendida, las llamas devoraron la madera con una voracidad asombrosa. En cuestión de minutos, todo el lado oeste de la casa estaba envuelto en un infierno que proyectaba sombras danzantes contra los árboles cercanos. Los gritos no tardaron en escucharse. Guardias y sirvientes corrían en todas direcciones, algunos intentando organizar una cadena humana para pasar cubos de agua desde el pozo, otros simplemente huyendo del peligro. En medio de la confusión,
Los hermanos se deslizaron hacia la entrada principal, que ahora estaba desatendida. El interior de la casa era un laberinto de pasillos y habitaciones, pero Martín les había proporcionado indicaciones precisas. Se dirigieron directamente hacia el salón principal, donde el coronel solía entretener a sus invitados. Sin embargo, cuando llegaron allí, encontraron la habitación vacía, con copas a medio beber sobre las mesas y sillas apartadas apresuradamente. Señales de una evacuación apresurada. «¡El despacho!», gritó Ricardo sobre el crepitar cada vez más cercano de las llamas. «¡O la habitación del coronel!». Se dirigieron hacia el ala este, el humo comenzando a llenar los pasillos y dificultando la visión y la respiración. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con Javier Fuentes, quien sostenía una pistola en una mano temblorosa. «¡Ustedes!», exclamó con una mezcla de sorpresa y furia. «Debí saberlo». Sin mediar más palabras, apuntó hacia Tomás y disparó. La bala rozó el hombro de Tomás, quien se lanzó hacia adelante a pesar del dolor, derribando a Javier al suelo. La pistola cayó de sus manos, deslizándose por el suelo pulido. Ricardo la recogió rápidamente mientras Tomás sujetaba a Javier contra el suelo, su antebrazo presionando contra la garganta del hombre que había abusado de su sobrina. «¿Dónde está el coronel?», exigió Tomás, aflojando apenas la presión para permitir que Javier hablara. Se fue», jadeó Javier, el miedo ahora evidente en sus ojos. «Cuando comenzó el fuego, se llevó a sus hijas hacia la casa del capataz». Los hermanos intercambiaron una mirada rápida. La casa del capataz estaba a varios cientos de metros de la principal, lo suficientemente lejos para estar a salvo del incendio que ahora consumía casi toda la estructura. «¿Y tú?», preguntó Ricardo, acercándose con la pistola en la mano. «¿Por qué no te fuiste con ellos?». Volví por algunos documentos importantes», respondió Javier, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los hermanos y el pasillo por donde habían venido, ahora parcialmente bloqueado por el humo. «El coronel me lo ordenó». Era una mentira, y todos lo sabían. Javier probablemente había vuelto para salvar objetos de valor, o quizás para asegurarse de que las evidencias de ciertos abusos no sobrevivieran al fuego. «Tu padre», dijo Tomás, refiriéndose al capataz, «¿también está con el coronel?». Javier asintió, el movimiento limitado por la presión del brazo de Tomás. Los hermanos se miraron nuevamente, una decisión silenciosa pasando entre ellos. El fuego avanzaba rápidamente, y pronto esa parte de la casa también sería inaccesible. Tenían que moverse rápido si querían confrontar al coronel y al capataz. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Ricardo, señalando con la pistola a Javier, quien ahora temblaba visiblemente. Tomás observó al hombre bajo su brazo, viendo no al hijo del capataz, sino el rostro aterrorizado de Isabel cada vez que Javier se acercaba. La rabia y el dolor se mezclaron en su interior, pero también algo más. El recuerdo de las palabras de su padre sobre mantener la dignidad incluso en las circunstancias más duras. «Lo llevamos con nosotros», decidió finalmente. «Será nuestro seguro». Obligaron a Javier a ponerse de pie, y con Ricardo apuntándole con la pistola, comenzaron a moverse hacia una salida lateral que, según Martín, debería estar menos afectada por el fuego. El calor era intenso, y el humo hacía que cada respiración fuera un esfuerzo doloroso, pero lograron salir al aire libre justo cuando una viga principal del techo se derrumbaba detrás de ellos. El exterior presentaba una escena de caos absoluto. Sirvientes, trabajadores de los campos y guardias corrían en todas direcciones, algunos intentando salvar pertenencias, otros simplemente alejándose lo más posible del infierno en que se había convertido la casa principal. Nadie prestó atención a los hermanos y su cautivo mientras se dirigían hacia la casa del capataz, una construcción más modesta, pero aún sustancial, ubicada en una pequeña elevación desde donde se podía supervisar los campos de trabajo. A medida que se acercaban, pudieron distinguir figuras moviéndose dentro de la casa, sombras recortadas contra las ventanas iluminadas. Se detuvieron en el borde del área despejada que rodeaba la construcción,
ocultos por las sombras de varios árboles. —¿Cuántos guardias hay dentro? —preguntó Tomás a Javier, presionando el filo de un machete contra su garganta para enfatizar la importancia de una respuesta veraz. —2 —respondió Javier, tragando con dificultad. Mi padre siempre tiene 2 hombres de guardia en la casa, armados, rifles, y mi padre tiene una pistola como la que ahora tienen ustedes. Los hermanos evaluaron la situación. Tenían una pistola con quizás un solo tiro más, si es que Javier no había disparado antes de encontrarse con ellos, y la sorpresa como única ventaja. No eran buenas probabilidades, pero habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Vas a entrar primero», le dijo Ricardo a Javier. «Vas a llamar a tu padre, decirle que necesitas hablar con él en privado. Cuando salga lo inmovilizaremos». «No lo hará», respondió Javier con una repentina firmeza. «Mi padre nunca sale solo cuando hay problemas, y con el incendio...» Tenía razón, y los hermanos lo sabían. Estaban en un callejón sin salida táctico. Atacar la casa directamente sería un suicidio, pero esperar significaba perder la oportunidad de confrontar al coronel, quien seguramente organizaría su escape hacia Veracruz o Córdoba en cuanto amaneciera. Fue entonces cuando escucharon un grito desde la casa. Era la voz del coronel, inconfundible incluso en la distancia, dando órdenes para que se prepararan caballos. Se estaban preparando para partir de inmediato, sin esperar al amanecer. La decisión se tomó en un instante. No tenían tiempo para una estrategia elaborada. Con un movimiento rápido, Tomás golpeó a Javier en la sien con la empuñadura de su machete, dejándolo inconsciente. Luego, junto con Ricardo, corrieron hacia el lado posterior de la casa, donde sabían que había una puerta que daba a la cocina. La puerta estaba cerrada pero no asegurada. La abrieron de golpe y entraron, encontrándose con una cocina vacía. Los sonidos de actividad provenían de la parte frontal de la casa, donde aparentemente el coronel y sus acompañantes se preparaban para partir. Se movieron silenciosamente a través de la cocina hacia el pasillo principal. Al llegar a la entrada de lo que parecía ser una sala de estar, vieron al coronel Mendoza, al capataz Ernesto Fuentes y a las 2 hijas del coronel. Mariana y Elena estaban sentadas en un sofá, sus rostros pálidos de miedo, mientras su padre y Fuentes hablaban acaloradamente sobre la ruta más segura hacia Veracruz. «Los caminos principales estarán vigilados si esto fue un ataque deliberado», decía Fuentes. «Deberíamos tomar la ruta por los pantanos. Es más larga pero menos transitada». «Mis hijas no soportarán ese camino», respondió el coronel con impaciencia. «Y necesitamos llegar a Veracruz antes de que las noticias del incendio. No quiero rumores sobre rebeliones que puedan manchar mi reputación». Los hermanos se miraron, la confirmación de sus sospechas clara en la conversación que acababan de escuchar. El coronel estaba más preocupado por su reputación que por la vida de las personas que habían estado bajo su yugo. Ricardo levantó la pistola apuntando hacia el coronel, mientras Tomás sostenía su machete listo para defender a su hermano si los guardias aparecían. Con un movimiento decidido, entraron a la habitación. El efecto fue inmediato. El coronel y Fuentes se giraron hacia ellos con expresiones de asombro que rápidamente se transformaron en furia y miedo. Las hijas del coronel ahogaron un grito, abrazándose mutuamente en el sofá. «¿Qué significa esto?», bramó el coronel, su mano moviéndose instintivamente hacia el costado donde solía llevar su espada en tiempos de servicio militar, pero que ahora estaba vacío. «Justicia», respondió simplemente Tomás, su voz más firme de lo que jamás había sido en presencia de su amo. Fuentes dio un paso adelante, pero se detuvo cuando Ricardo ajustó su puntería hacia él. «Piensen bien lo que están haciendo», dijo el capataz, intentando adoptar un tono conciliador que contrastaba con la crueldad que los hermanos habían conocido de él durante años. «Si se entregan ahora, quizás el coronel sea clemente». «¿Clemente?», repitió Ricardo con una amarga risa. «¿Como lo fue con nuestras hijas?». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Las hijas del coronel miraban ahora a su padre con expresiones de confusión y creciente horror, como si comenzaran a comprender algo que habían sospechado pero nunca confirmado. «No sé de qué estás hablando»,
dijo el coronel, aunque un tic nervioso en su mejilla traicionaba la mentira. Si tus hijas han dicho algo... ¿Qué, coronel?, interrumpió Tomás dando un paso adelante. ¿Si han dicho algo qué? ¿Las llamaría mentirosas? ¿O quizás admitiría por fin lo que les ha hecho? Lo que ha permitido que otros les hagan. El coronel se irguió, intentando recobrar su postura de autoridad. Soy un hombre respetado en toda la región, declaró con frialdad. Un veterano condecorado de nuestras guerras de independencia. ¿Y quiénes son ustedes? Nadie creerá la palabra de unos esclavos fugitivos sobre la mía. Ya no somos esclavos, corrigió Ricardo, y no necesitamos que nadie nos crea. Solo necesitamos justicia. En ese momento se escucharon pasos apresurados en el pasillo. Uno de los guardias, alertado por las voces alteradas, apareció en la puerta con su rifle preparado. Todo sucedió en un instante. El guardia levantó su arma. Ricardo se giró y disparó, el estampido del arma reverberando en las paredes de la pequeña habitación. El guardia cayó hacia atrás, su rifle disparándose al techo cuando sus dedos se contrajeron en el gatillo. El coronel aprovechó la confusión para lanzarse hacia Tomás, embistiendo con la fuerza de un hombre más joven, impulsado por la desesperación. Ambos cayeron al suelo, rodando en un abrazo mortal. El machete de Tomás se deslizó por el suelo pulido, fuera de su alcance. Mientras tanto, Fuentes intentó alcanzar un cajón en un escritorio cercano, donde probablemente guardaba un arma. Ricardo, ahora sin munición, se arrojó sobre él, derribándolo antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Las hijas del coronel gritaban, añadiendo al caos. El segundo guardia apareció en otra puerta, momentáneamente paralizado ante la escena que encontró. Su compañero muerto en el suelo, el coronel y Tomás, enzarzados en una lucha feroz, Ricardo y Fuentes, golpeándose con una violencia nacida de años de odio contenido. El guardia levantó su rifle, intentando apuntar a Ricardo, pero dudando por miedo a herir al capataz. Esa duda le costó caro. Elena, la hija menor del coronel, en un movimiento que sorprendió a todos, incluida ella misma, tomó un pesado candelabro de plata de una mesa cercana y golpeó al guardia en la cabeza. El hombre se tambaleó, aturdido, y ella lo golpeó nuevamente, esta vez con suficiente fuerza para derribarlo. ¡Elena!, gritó su padre, momentáneamente distraído por las acciones de su hija. Esa distracción fue todo lo que Tomás necesitaba. Con un esfuerzo supremo, logró invertir posiciones quedando encima del coronel. Sus manos encontraron el cuello del hombre que había abusado de su hija y comenzaron a apretar. «Por Lucía», dijo entre dientes apretados, «por todas las chicas como ella». El coronel luchaba, sus ojos desorbitados, sus manos arañando los brazos de Tomás, pero años de trabajar en los campos habían dado al esclavo una fuerza que el militar envejecido no podía igualar. Lentamente, la resistencia del coronel fue disminuyendo, hasta que finalmente quedó inmóvil bajo las manos de Tomás. Al mismo tiempo, Ricardo había logrado someter a Fuentes, golpeándolo repetidamente hasta que el capataz quedó inconsciente, su rostro irreconocible bajo la sangre y los hematomas. Los hermanos se levantaron, jadeando por el esfuerzo, y se encontraron frente a las hijas del coronel. Mariana lloraba silenciosamente, pero Elena los miraba con una extraña mezcla de horror y algo que parecía casi alivio. «¿Van a matarnos también?», preguntó Elena, su voz sorprendentemente firme. Tomás y Ricardo intercambiaron una mirada. La venganza había sido su objetivo, pero no habían planeado qué hacer después. Especialmente no habían considerado qué hacer con las hijas del coronel, quienes, por todo lo que sabían, podrían haber sido tan víctimas de la crueldad de su padre como cualquier otra persona en la hacienda. «No», respondió finalmente Tomás, «no hemos venido por ustedes. Deberían irse», añadió Ricardo. «Pronto toda la región sabrá lo que ha pasado aquí. No será seguro para ustedes quedarse». «¿A dónde iríamos?», preguntó Mariana entre sollozos. «Todo lo que conocíamos está en llamas». Elena tomó la mano de su hermana, mostrando una determinación que contrastaba con su juventud. «Tenemos familia en Ciudad de México», dijo. «Podemos llegar allí». Los hermanos asintieron. No había más que decir. Su venganza estaba completa,
pero sabían que su propia sentencia de muerte acababa de ser firmada. Ninguna autoridad aceptaría lo que habían hecho, independientemente de las razones. Deberían llevarse caballos, sugirió Tomás, sorprendiéndose a sí mismo con el consejo. Los caminos no son seguros para dos mujeres solas. Las hermanas asintieron, y por un breve momento existió un extraño entendimiento entre estos 4 individuos cuyas vidas habían sido entrelazadas por la crueldad y la injusticia. Los hermanos salieron de la casa del capataz, dejando a las hijas del coronel para que decidieran su propio destino. Fuera, el cielo comenzaba a aclararse ligeramente en el este, aunque el resplandor del incendio que consumía la casa principal aún dominaba la noche. Caminaron en silencio hacia el bosque, donde Javier aún yacía inconsciente. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Ricardo señalando al hijo del capataz. Tomás lo observó por un largo momento. «Lo dejamos vivir», decidió finalmente. «Que viva con lo que ha hecho, que viva sabiendo que perdió todo lo que creía que le pertenecía por derecho».